Bienvenidos, queridos onironautas. Les pedimos que encuentren ese lugar especial donde el mundo exterior se desvanece. Una posición muy cómoda, ya sea sentados en su sillón favorito o recostados bajo el abrigo de sus mantas. Lo fundamental en este momento es que permitan que su cuerpo se rinda ante la gravedad, que se sientan completamente relajados, protegidos y listos para escuchar. Cierren los ojos suavemente si así lo desean y dejen que sus hombros caigan hacia abajo, liberando el peso de las horas pasadas, permitiendo que toda la tensión acumulada abandone su cuerpo como el polvo que se lleva el viento. Respiren profundamente conmigo en un ritmo pausado y consciente. Inhalen lentamente por la nariz durante 4 segundos, imaginando cómo el aire fresco y revitalizante llena cada rincón de sus pulmones, expandiendo su pecho con energía nueva. Mantengan esa respiración vital durante 2 segundos, sintiendo el silencio interno, y luego exhalen muy lentamente por la boca durante 4 segundos más, dejando salir cualquier ansiedad, cualquier ruido mental. Repitan este proceso una vez más. Inhalen profundamente. Retengan la calma. Exhalen las preocupaciones. Perfecto. Manténganse en este estado de serenidad profunda. Ahora que se encuentran flotando en este océano de tranquilidad, dejen que su mente se abra como un lienzo en blanco ante un universo de posibilidades infinitas y misteriosas. Olviden por completo las preocupaciones del día que terminó, las exigencias del trabajo, las responsabilidades del mañana. Todo aquello que ocupa su mente durante las horas de vigilia no tiene poder aquí. Este es su tiempo, un tiempo sagrado y atemporal dedicado exclusivamente a la exploración de lo desconocido y lo asombroso. Antes de comenzar nuestro viaje de esta noche, les extendemos una cálida invitación para que se suscriban a nuestro canal. Su presencia aquí es lo que da vida a estas historias, y su suscripción es el combustible que nos permite continuar trayendo contenido de alta calidad y narrativas profundas a sus vidas. También, si sienten que esta experiencia resuena con ustedes, les invitamos a dejar un me gusta. Ese pequeño gesto es un gran apoyo que nos motiva a seguir desenterrando los secretos más fascinantes del mundo para compartirlos con ustedes. El tema de hoy nos lleva a una tierra de extremos, a los 8 misterios de las montañas de la superstición en Arizona. Dejaremos atrás la seguridad de nuestras ciudades para viajar con el poder de la imaginación hacia el suroeste de los Estados Unidos. Allí, alzándose como una fortaleza ciclópea de roca volcánica, en medio del abrasador desierto de Sonora, se encuentran las supersticiones. Este es un lugar de una belleza árida y deslumbrante, nacido de la violencia geológica de antiguas calderas volcánicas que colapsaron hace millones de años, dejando atrás torres de riolita y dacita que parecen castillos construidos por gigantes dementes. Es un paisaje donde los atardeceres pintan el cielo de sangre y oro, pero también es un sitio maldito, un territorio temido por los antiguos apaches y codiciado hasta la locura por los buscadores de tesoros durante siglos. Las historias que estamos a punto de explorar nos llevarán por senderos oscuros, desde masacres sangrientas en el siglo XIX que tiñeron la arena de rojo, hasta desapariciones inexplicables en nuestra era moderna tecnológica. Desde mapas de piedra indescifrables grabados por manos muertas, hasta decapitaciones rituales que desafían toda lógica forense y humana. Prepárense entonces para adentrarse en el enigma. Respiren profundamente una vez más.
Relájense completamente y permitan que mis palabras los transporten a un viaje fascinante hacia las sombras alargadas y los cañones profundos de las montañas de la superstición, donde el oro brilla con el color de la obsesión y el silencio absoluto del desierto esconde gritos que nunca fueron escuchados y secretos que quizás nunca debieron ser buscados. Misterio 1. La leyenda de Jacob Waltz. El origen de la mina maldita. En el corazón palpitante de la mitología del suroeste americano, yace una historia que ha seducido la imaginación de soñadores y ha destruido la vida de hombres valientes por más de un siglo. La eterna leyenda de la mina del holandés perdido. Aunque el nombre popular sugiere un origen holandés, el protagonista central de esta tragedia histórica fue Jacob Waltz, un inmigrante alemán nacido en Württemberg alrededor de 1810. Su vida, y más aún su muerte, sembraron la semilla de una obsesión dorada que perdura con fuerza letal hasta nuestros días. Waltz no era un simple minero de fin de semana. Era un hombre endurecido por los años, con la piel curtida por el sol implacable y las manos callosas de picar piedra. Un prospector de la vieja escuela que afirmaba, con una seriedad que helaba la sangre a quien lo escuchaba, haber encontrado la veta de oro más rica y pura jamás vista por ojos humanos, escondida en algún pliegue inaccesible de las escarpadas e implacables montañas de la superstición. La historia, tejida entre la realidad histórica y el mito fronterizo, cuenta que Waltz, junto con un compañero también alemán llamado Jacob Weiser, protagonizó un acto de heroísmo inesperado al rescatar a un miembro de la acaudalada familia Peralta durante una violenta pelea en un pueblo de México. En un gesto de gratitud suprema, el patriarca de los Peralta, quizás viendo en ellos hombres de honor o quizás simplemente cansado de la carga de su secreto, les reveló la ubicación exacta de una serie de minas de oro en las montañas de Arizona. Eran minas que la familia había explotado décadas atrás en expediciones clandestinas antes de ser diezmados por ataques apaches. Armados con este conocimiento prohibido, Waltz y Weiser viajaron al norte, cruzando desiertos y montañas. Cuando finalmente llegaron al lugar indicado, lo que encontraron superó sus sueños más salvajes y febriles. Una veta de cuarzo rosa atravesada por oro de una pureza extraordinaria, tan abundante y maleable que podía ser cortado con un cuchillo directamente de la roca madre, sin necesidad de procesos químicos complejos. Era la riqueza de los reyes al alcance de sus manos. Pero como en todas las tragedias griegas, este tesoro inimaginable venía con un precio terrible. Waltz vivió sus últimos años en Phoenix, ya un anciano, como un hombre reservado, huraño y envuelto en un aura de misterio casi palpable. Los vecinos hablaban en susurros sobre sus viajes solitarios y prolongados hacia el desierto. Desaparecía durante semanas, adentrándose en el horizonte, donde las montañas se volvían púrpuras al atardecer, para regresar siempre con sus alforjas sospechosamente pesadas, llenas de pepitas de oro, de una calidad inigualable, que vendía discretamente para subsistir. Sin embargo, el tiempo y la naturaleza cobraron su peaje inevitable. En la primavera de 1891, una inundación catastrófica del río Salt arrasó gran parte de Phoenix. El agua fangosa y violenta destruyó el modesto hogar de adobe de Waltz, dejándolo expuesto a los elementos y aferrado a un árbol durante horas antes de ser rescatado. Aquella experiencia quebró su salud de hierro. Contrajo una neumonía severa que lo postró en cama,
acercándolo inevitablemente a su final. Mientras yacía en su lecho de muerte, con la respiración entrecortada y el cuerpo ardiendo por la fiebre, fue cuidado por una vecina compasiva llamada Julia Thomas, dueña de una panadería local, y un joven llamado Reinhard Petrasch. En ese cuarto pequeño y caluroso, Waltz comenzó a delirar. En sus momentos de lucidez agonizante, sintiendo el peso aplastante de su secreto y quizás buscando redención o compañía en la oscuridad, comenzó a revelar fragmentos del misterio que había guardado celosamente toda su vida. Con voz ronca y temblorosa, habló de una aguja de roca que apuntaba hacia el cielo como un dedo acusador, visible desde el sur, pero engañosa desde el norte. Habló de una cueva que miraba hacia el norte, pero que astutamente no podía ser vista desde el cañón de abajo debido a un saliente de roca. Mencionó las ruinas de una vieja casa de piedra cerca de la entrada y un sendero traicionero que requería subir para luego bajar abruptamente. «Nadie encontrará mi mina a menos que pase por encima de mi cadáver», susurró supuestamente en uno de sus últimos alientos. Una frase que muchos interpretaron después no como un desafío, sino como una pista literal geográfica, o más oscuramente, como una maldición espectral. Debajo de su cama, en una caja de velas tosca llena de polvo, se encontraron 48 libras de oro mineral de una riqueza geológica asombrosa. Geólogos y joyeros posteriores confirmaron asombrados que la composición química de ese oro no coincidía con ninguna otra mina conocida en los registros de los Estados Unidos, probando científicamente que su fuente era única, virgen y desconocida. Pero junto con las pistas tentadoras, Waltz dejó una sombra oscura que nunca se disipó. Su compañero original, Jacob Weiser, había desaparecido misteriosamente años atrás en las montañas. Waltz, en sus momentos más oscuros, insinuó que los espíritus de la montaña, o quizás él mismo, en un acto de codicia desesperada y locura, se habían encargado de que Weiser no hablara nunca más. La muerte de Jacob Waltz, el 25 de octubre de 1891, no marcó el fin del misterio, sino el comienzo de la verdadera maldición. Desde ese día frío de octubre, miles de almas han buscado frenéticamente la famosa aguja de Weaver. Han gastado fortunas y han arriesgado su cordura tratando de descifrar las pistas descritas por el moribundo alemán. Lo que han encontrado, sin embargo, no ha sido la riqueza prometida. En su lugar, han hallado desorientación en cañones que parecen cambiar de forma, locura provocada por la soledad y el calor, ruina financiera y, en demasiados casos trágicos, una muerte solitaria y terrible bajo el sol implacable de Arizona, con la boca llena de polvo en lugar de oro. ¿Existe realmente la mina? Los geólogos modernos debaten acaloradamente si la geología volcánica de las supersticiones es propicia para tal tipo de veta de oro. Pero la caja de mineral de Waltz sigue siendo una prueba física irrefutable de que, en algún lugar de ese laberinto de piedra, esa riqueza existió. La leyenda de Jacob Waltz perdura no solo como un mapa del tesoro, sino como un recordatorio sombrío de que algunos secretos están protegidos por fuerzas que van más allá de la codicia humana, esperando pacientemente en la oscuridad de los cañones a la próxima víctima que se atreva a desafiar a la montaña. Misterio 2. La masacre de los Peralta. Sangre en la tierra sagrada. Para comprender verdaderamente la profundidad de la maldición que parece impregnar cada roca y cada cactus de las montañas de la superstición, debemos retroceder aún más en el tiempo, hasta el año 1848.
Fue un año marcado por un evento bañado en terror absoluto y sangre que transformó este paisaje majestuoso en un cementerio masivo a cielo abierto. La infame masacre de los Peralta. Esta historia, que oscila en la delgada línea entre el registro histórico, documentado en archivos antiguos, y la leyenda oral transmitida por generaciones en susurros, narra el destino fatal de una expedición minera mexicana que cometió el error mortal de profanar lo que los apaches consideraban el hogar sagrado de sus dioses más poderosos e irascibles. La familia Peralta, ricos ganaderos y mineros provenientes de Sonora, México, había organizado una expedición de proporciones épicas, casi militares, para extraer el oro de las minas que supuestamente habían descubierto en el corazón de la región años atrás. Se dice que la caravana era como un pequeño ejército en movimiento, compuesta por cientos de hombres armados, peones, mujeres y bestias de carga. Docenas y docenas de mulas robustas cargadas hasta el límite de su resistencia física, con el precioso metal extraído de las entrañas de la montaña tras una temporada de minería inusualmente exitosa. Sin embargo, su presencia ruidosa, extractiva y destructiva no había pasado desapercibida para los verdaderos dueños y guardianes de la tierra. Para los apaches, las montañas de la superstición no eran una simple fuente de recursos económicos para ser explotada, sino un terreno sagrado e inviolable, el dominio del dios del trueno. Y la intrusión de estos mineros extranjeros era una ofensa espiritual imperdonable, un sacrilegio que exigía retribución divina y de sangre. Mientras la expedición Peralta se preparaba para emprender el largo viaje de regreso a México, cargados con su botín dorado y con la moral alta por el éxito de su empresa, el destino les tenía preparada una trampa. Fueron emboscados en un paso estrecho y traicionero en el borde noroeste de las montañas, un lugar donde las paredes de roca se cierran como las mandíbulas de un lobo. Los guerreros apaches, conocedores de cada roca, cada grieta y cada sombra del terreno, habían preparado una emboscada perfecta y letal. Esperaron pacientemente hasta que la columna estuvo completamente expuesta y vulnerable. Entonces lanzaron un ataque devastador y coordinado. No fue una batalla en el sentido tradicional de dos ejércitos enfrentados. Fue una ejecución sistemática y despiadada. Desde las alturas inalcanzables de los riscos, llovieron flechas y balas sobre la columna atrapada en el valle. El pánico se apoderó de los mineros. Los caballos se desbocaron. Las mulas cargadas de oro cayeron rodando por las laderas. Y los hombres gritaron mientras el caos reinaba. El olor a pólvora y sangre llenó el aire caliente del desierto. La leyenda cuenta con detalles escabrosos que la masacre se extendió durante días, convirtiéndose en una cacería humana lenta y metódica a través de los cañones. Los apaches, según se dice en la tradición, no estaban interesados en absoluto en el oro que transportaban los mexicanos. Para ellos, las piedras amarillas suaves no tenían valor práctico para la caza ni valor espiritual. Se cuenta que tras aniquilar a la casi totalidad de la expedición, se estima que murieron más de 100 hombres en esos días fatídicos. Los guerreros despreciaron el tesoro por el que tantos habían muerto. Desparramaron el oro por el suelo del desierto como si fuera basura indeseable, arrojándolo entre los arbustos de creosota. O, según otras versiones más intrigantes que han alimentado búsquedas posteriores, lo ocultaron apresuradamente en cuevas cercanas y grietas profundas, sellando las entradas para borrar la mancha de la avaricia extranjera de su tierra sagrada y restaurar el equilibrio espiritual del lugar.
El lugar específico de este evento catastrófico se conoce hoy ominosamente en los mapas como los Campos de la Masacre o Massacre Grounds. Durante años y décadas después de la matanza, los viajeros, soldados y exploradores que se aventuraban por la zona encontraban escenas dantescas que hablaban del horror vivido. Huesos humanos blanqueados por el sol implacable, calaveras sonriendo al cielo vacío, restos de carretas podridas y quemadas, armas oxidadas y, ocasionalmente, montones de piedras negras y pesadas que, al ser examinadas por ojos expertos, resultaban ser concentrado de oro oxidado, dispersos sin valor aparente entre las rocas. Estos hallazgos macabros sirvieron durante décadas como una advertencia silenciosa pero potente para cualquiera que pasara por allí. La montaña reclama lo que es suyo y el precio de la entrada es la sangre. La masacre de los Peralta estableció un precedente sangriento y espiritual en la región. No solo se perdieron cientos de vidas humanas y una fortuna incalculable ese día, sino que se cimentó la creencia oscura de que las supersticiones exigen un tributo de sangre, un sacrificio a cualquiera que intente robar sus riquezas ocultas. Hasta el día de hoy, excursionistas solitarios y personas sensitivas aseguran que los espíritus de los mineros Peralta no han encontrado descanso. Se dice que vagan por los cañones al atardecer, cuando las sombras se alargan, y que sus lamentos de terror se confunden con el silbido lúgubre del viento nocturno que atraviesa las formaciones rocosas. Y los descendientes de los apaches sostienen firmemente que la masacre no fue solo un acto de guerra territorial, sino una purificación necesaria, un ritual violento ordenado por los espíritus para proteger la entrada al inframundo y limpiar la tierra de la enfermedad de la codicia humana. La tierra allí, dicen los ancianos con respeto, todavía tiene sed. Misterio 3. La muerte de Adolf Ruth, el cráneo perforado. 1931. Saltamos en el tiempo casi un siglo, dejando atrás los caballos y las carretas para llegar al verano abrasador de 1931. Fue entonces cuando la leyenda cobró una de sus víctimas más famosas, documentadas y desconcertantes: Adolf Ruth. Ruth no era el típico aventurero joven, fuerte e imprudente. Era un hombre mayor, de 66 años, cojo debido a una lesión antigua en la cadera que le dificultaba caminar, y un veterano buscador de tesoros con experiencia en el campo, habiendo trabajado para el gobierno. Llegó a Arizona desde la burocracia de Washington, D.C., armado con algo que consideraba más poderoso y peligroso que cualquier arma de fuego o herramienta. Un mapa antiguo y detallado que afirmaba haber obtenido directamente de un descendiente de la familia Peralta en México años atrás. Su confianza en el documento era absoluta, inquebrantable, casi religiosa. Su destino, sin embargo, sería fatal. Ruth llegó al histórico rancho Quarter Circle U, buscando apoyo logístico para su expedición. El dueño del rancho, el legendario Tex Barkley, y sus vaqueros curtidos le advirtieron severamente. Le dijeron que el terreno en pleno junio era un horno mortal, que su condición física no era apta para las montañas y que las supersticiones no perdonaban errores. Pero Ruth, impulsado por una obsesión de décadas, ignoró todas las advertencias. Insistió en adentrarse en las montañas, convencido de que su mapa era la llave maestra. Su objetivo era claro y su determinación rozaba la locura: encontrar la mina perdida y reivindicar ante el mundo la veracidad del mapa que llevaba consigo: Beni Vidi, Vici, Vine, Vi
Vencí. Supuestamente escribió en una nota triunfal y apresurada, encontrada más tarde en un frasco en su campamento abandonado, sugiriendo que contra todo pronóstico humano había logrado su objetivo y encontrado el oro. Pero Adolf Ruth nunca regresó para celebrar su victoria. Cuando no volvió a su campamento base en la fecha acordada, se organizó una de las búsquedas más masivas en la historia de Arizona, que duró semanas enteras. El terreno implacable fue peinado bajo un calor sofocante que superaba los 45 grados centígrados a la sombra. Perros rastreadores, guías expertos, autoridades y voluntarios buscaron cualquier señal. No encontraron nada, ni una huella fresca, ni un rastro de equipo. Fue como si el desierto se lo hubiera tragado entero. Fue solo 6 meses después, en el frío diciembre, cuando una expedición arqueológica que buscaba ruinas indias tropezó accidentalmente con un hallazgo macabro en una zona remota y de difícil acceso: el cráneo de Adolf Ruth. Pero el descubrimiento planteó inmediatamente más preguntas oscuras que respuestas. El cráneo estaba intacto, blanqueado por el sol del desierto, y presentaba una anomalía aterradora que heló la sangre de los descubridores. Tenía 2 agujeros casi perfectos, uno de entrada en la sien y otro de salida. El renombrado antropólogo Dr. Aleš Hrdlička, una eminencia en su campo, examinó el cráneo minuciosamente y concluyó sin lugar a dudas científicas que los agujeros habían sido causados por disparos de un arma de alto calibre a muy corta distancia. Era, sin ninguna duda forense, una ejecución a sangre fría. Alguien había mirado a Ruth a los ojos y apretado el gatillo. Sin embargo, el misterio se profundizó aún más con los hallazgos subsiguientes. El resto del cuerpo de Ruth, su torso, brazos y piernas, fue encontrado a casi 1 kilómetro de distancia de su cabeza. Un mes después, en enero de 1932. ¿Cómo llegó su cabeza tan lejos de su cuerpo? ¿Fue movida por animales o por manos humanas? En su ropa, increíblemente, se encontró su pistola personal, todavía cargada y sin disparar, lo que indicaba que no había tenido oportunidad de defenderse. También estaba su diario personal con las notas finales, pero el objeto más valioso, la razón de su viaje y de su muerte, el preciado mapa de los Peralta que Ruth guardaba con su vida, había desaparecido sin dejar rastro. En su diario, Ruth había garabateado notas crípticas y referencias emocionadas a haber encontrado la mina, ubicándola en una geografía específica cerca de la aguja de Weaver. Escribió sobre el terreno, sobre la belleza y la dureza del lugar. Pero la pregunta central permanecía y atormentaba a los investigadores. ¿Quién o qué liquidó a Adolf Ruth? ¿Fue ejecutado por otro buscador de oro codicioso que lo siguió sigilosamente para robarle el mapa? Se desvivió en un momento de desesperación absoluta por el calor y el dolor, aunque el ángulo de los disparos hacía anatómicamente imposible. ¿O fue víctima de algo más siniestro, humano o no, que habita y protege las montañas de los intrusos? Las autoridades locales de Arizona, quizás queriendo evitar el pánico público o proteger la incipiente industria turística del estado, declararon oficialmente, contra toda evidencia forense y lógica, que la muerte fue por causas naturales, deshidratación o fallo cardíaco, y desestimaron la evidencia de los disparos, alegando absurdamente que los agujeros podrían haber sido causados por los colmillos de animales carroñeros. Pero nadie pudo explicar jamás cómo un animal podría perforar hueso sólido con la precisión quirúrgica y redonda de una bala de rifle, ni por qué la cabeza fue separada del cuerpo y trasladada a tanta distancia.
La muerte de Adolf Ruth se convirtió en un pilar fundamental de la leyenda maldita, una prueba sangrienta y tangible de que aquellos que se acercan demasiado al secreto de la mina pagan con su vida, a menudo de maneras brutales y misteriosas que desafían la explicación lógica. Misterio 4. El caso de James A. Cravey, el fotógrafo decapitado. Si la historia de Ruth fue inquietante por sus detalles forenses inexplicables, el destino de James A. Cravey, en 1947, añadió un capítulo de horror grotesco y casi cinematográfico a la saga de las montañas de la superstición. Cravey no era un minero de profesión ni un hombre de acción. Era un fotógrafo retirado de 62 años. Un hombre visual que, como tantos otros antes que él, había sido seducido y obsesionado por la romántica y letal leyenda del holandés perdido. Sin embargo, a diferencia de Ruth y de los prospectores del siglo XIX que confiaban en mulas y botas, Cravey decidió utilizar la tecnología moderna de su época para vencer a la montaña. Contrató un helicóptero privado. En junio de 1947, ignorando nuevamente el calor mortal del verano que había matado a tantos, Cravey se hizo dejar en el corazón mismo de las montañas, en una zona remota, escarpada y de difícil acceso conocida como el Cañón de la Barge, cerca de la imponente y ominosa Aguja de Weaver. Su plan era audaz, pero simple en teoría. El piloto lo dejaría allí con suficientes provisiones para sobrevivir y regresaría a recogerlo días después en un punto acordado. Cravey creía firmemente que al evitar la ardua y agotadora caminata de entrada desde el perímetro, tendría más energía física y tiempo valioso para localizar la mina sin desgastarse. Fue dejado solo en el vasto silencio del desierto con agua, comida y sus herramientas, saludando optimistamente al piloto mientras el helicóptero se elevaba y se alejaba. El ruido de las aspas rompió el silencio sagrado del cañón por un momento, levantando una nube de polvo rojizo, y luego se desvaneció, dejándolo en la soledad absoluta y aplastante de la naturaleza salvaje. Esa fue la última vez que un ser humano lo vio con vida. Cuando el helicóptero regresó fielmente a la fecha y hora acordadas para la extracción, Cravey no estaba en el punto de encuentro. El piloto sobrevoló el área en círculos concéntricos, bajando tanto como se atrevía, buscando desesperadamente señales de vida. Una fogata de humo, el destello de un espejo de señales, una tela de color brillante, cualquier rastro de movimiento humano entre las rocas y los cactus. Solo el silencio de piedra del desierto y las sombras alargadas de los saguaros le respondieron. Se organizó una búsqueda terrestre exhaustiva, enviando equipos a pie a través del terreno difícil, pero las supersticiones, con su laberinto infinito de cañones ciegos, cuevas y su calor sofocante, se habían tragado al fotógrafo sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Pasaron 8 largos meses de silencio. En febrero de 1948, un grupo de excursionistas que exploraba un área a varios kilómetros de distancia del sitio original donde Cravey había aterrizado, hizo un descubrimiento que les heló la sangre en las venas. Encontraron un esqueleto humano completo, limpio de carne por la acción de los elementos y los animales del desierto. La ropa hecha jirones y los efectos personales confirmaron sin lugar a dudas que era James Cravey. Pero faltaba algo crucial y terrorífico en la escena. Su cráneo no estaba con el cuerpo. La búsqueda continuó nerviosamente en las inmediaciones, removiendo arbustos y mirando en grietas,
Finalmente, a unos 10 metros de distancia del resto de los huesos, encontraron el cráneo. Pero no estaba en el suelo, donde habría caído naturalmente. Estaba inexplicablemente encajado o colocado cuidadosamente entre las ramas espinosas de un arbusto de palo verde, mirando vacíamente hacia el desierto con sus cuencas oscuras, como un centinela macabro observando la nada. La escena tenía un aire innegablemente ritualístico, o al menos profundamente antinatural e intencional. Alguien o algo había puesto esa cabeza allí. Los médicos forenses, limitados por el estado de los restos esqueléticos, no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. Pero la decapitación evidente y la extraña y deliberada ubicación del cráneo sugirieron inmediatamente a todos los involucrados que esto no había sido una simple muerte natural por deshidratación o accidente. Nuevamente surgieron las preguntas sin respuesta que alimentan las pesadillas de los que acampan en la zona. ¿Quién decapitaría a un anciano perdido y posiblemente moribundo en el desierto? ¿Por qué tomarse la molestia de llevar su cabeza y colocarla casi artísticamente en un arbusto? ¿Fue obra de un asesino humano, enloquecido por la fiebre del oro, protegiendo su territorio de un intruso? ¿O fue, como sugieren susurrando las leyendas locales en los bares de Apache Junction, una advertencia brutal de los guardianes sobrenaturales de la montaña? El caso de James Cravey confirmó un patrón macabro que parecía haber comenzado con Adolf Ruth y continuaba desafiando la razón. En las montañas de la superstición, la muerte a menudo viene acompañada de la separación de la cabeza, un símbolo brutal de que el conocimiento del secreto de la mina tiene un costo terrible y definitivo. Misterio 5. La desaparición de Jesse Capen, el gigante gentil, 2009. Avanzamos ahora hacia el siglo XXI, demostrando trágicamente que la maldición y el peligro de las supersticiones no son reliquias polvorientas del pasado victoriano, sino fuerzas activas y letales que operan en el presente. En el año 2009, la historia de Jesse Capen conmovió y desconcertó profundamente a la comunidad de buscadores y al público en general. Capen, un hombre de 35 años residente en Denver, Colorado, era conocido cariñosamente por todos sus amigos y compañeros como el gigante gentil. Trabajaba humildemente como botones en un hotel. Era tímido, amable, devoto de su familia y tenía una obsesión secreta que consumía cada momento de su vida libre: encontrar la legendaria mina del holandés perdido. Durante más de una década, Jesse había acumulado una biblioteca personal impresionante con cientos de libros raros, mapas topográficos, documentos históricos y archivos digitales sobre las supersticiones. Había estudiado cada teoría, cada ruta posible, cada desastre anterior, con la meticulosidad de un académico y la pasión de un creyente. En diciembre de 2009, finalmente sintió que estaba listo para su gran expedición, el viaje para el que se había preparado toda su vida adulta. Le dijo a su madre, prometiéndole que volvería a casa a tiempo para celebrar la Navidad con la familia, y partió solo hacia Arizona en su jeep, convencido en su corazón de que él tendría éxito donde miles de otros habían fallado. Jesse estableció su campamento base en una zona profunda, hermosa y aislada de las montañas, cerca de un lugar conocido como Tortilla Ranch. Disfrutó de la soledad y la belleza del paisaje. Y entonces cayó el silencio total. Cuando la Navidad llegó y pasó sin que Jesse llamara a casa o regresara, su familia, presa del pánico creciente,
alertó a las autoridades. La policía encontró su jeep abandonado cerca del comienzo del sendero y días después su tienda de campaña intacta. Dentro de la tienda, la escena era desconcertante por su normalidad absoluta. Todo estaba en perfecto orden. Su billetera con dinero y tarjetas, sus llaves, su teléfono celular, su preciada colección de libros de investigación sobre la mina, e incluso su medicación diaria estaban allí, meticulosamente organizados. Era como si se hubiera evaporado en el aire en medio de una tarea rutinaria, tal vez saliendo por un momento para nunca volver. No había señales de lucha, ni de un ataque animal, ni de robo. Simplemente una ausencia total y repentina que gritaba misterio. Durante 3 largos y agonizantes años, el destino de Jesse Kappen fue un misterio absoluto que atormentó a su familia y a los dedicados equipos de rescate de Arizona. Se realizaron búsquedas exhaustivas con helicópteros equipados con cámaras infrarrojas, perros entrenados para detectar cadáveres, rastreadores expertos y cientos de voluntarios que peinaron el terreno a pie. Pero la montaña se negaba obstinadamente a devolverlo, guardando su secreto. Su madre, devastada pero firme en su amor, mantuvo la esperanza contra toda lógica, pero también el temor creciente de que su hijo hubiera sido víctima de juego sucio, tal vez cruzándose en el desierto con traficantes de drogas o con alguien peligroso que protegía el secreto de la mina con violencia. Finalmente, en noviembre de 2012, un equipo de búsqueda perseverante encontró algo. En una grieta profunda, oscura e inaccesible, a casi 60 metros de altura en la pared de un acantilado escarpado y vertical, hallaron restos humanos. Las pruebas de ADN confirmaron tristemente que eran de Jesse Kappen. Pero la escena del hallazgo era extraña y planteaba dudas inmediatas. Sus botas fueron encontradas en un lugar diferente y más alto que el de su cuerpo, como si se las hubiera quitado o perdido en una lucha desesperada por subir. Su mochila estaba enganchada precariamente en una saliente de roca. La posición del cuerpo sugería una caída mortal desde gran altura, pero la ubicación era tan remota, tan difícil de acceder sin equipo de escalada profesional, que muchos se preguntaron qué hacía Jesse allí. Un hombre prudente, tan lejos de su campamento y en un terreno tan imposible para un caminante solitario. Resbaló y cayó trágicamente mientras perseguía una pista o una señal en la roca que solo él veía. Es la explicación más lógica y aceptada oficialmente. Pero el detalle extraño de las botas separadas y el hecho inquietante de que su cuerpo permaneciera oculto. Durante 3 años, a pesar de que las búsquedas intensivas pasaron por esa misma área repetidamente, alimentaron las especulaciones. Algunos dicen que la montaña se movió para ocultarlo y luego revelarlo cuando quiso, o que fue guiado hacia ese precipicio mortal por una obsesión que nubló su juicio y su instinto de supervivencia, una llamada hipnótica de la roca. La muerte de Jesse Kappen nos recuerda dolorosamente que la maldición no necesita necesariamente asesinos con rifles ni fantasmas vengativos para ser efectiva. La propia geografía brutal y vertiginosa de la montaña, combinada con la fiebre del oro que ciega la razón, es un arma mortal suficientemente eficiente para acabar con los sueños más puros. Misterio 6. El dios del trueno apache. La entrada al infierno. Detrás de todas las muertes físicas documentadas, las desapariciones misteriosas y la fiebre del oro que enloquece a los hombres, existe una capa más profunda,
mística y antigua de misterio que a menudo es ignorada o subestimada por los buscadores modernos y racionales. La visión indígena de las montañas de la superstición. Para los apaches, los habitantes originales y guardianes espirituales de estas tierras, este lugar no es un banco de tesoros por explotar, sino un santuario prohibido y extremadamente peligroso. El hogar de una deidad poderosa, iracunda y temible que no tolera intrusos. La leyenda apache habla en susurros respetuosos del dios del trueno, una entidad sobrenatural inmensa que reside en las profundidades de la cordillera. Según la tradición oral, estas montañas son Seoskit, un lugar sagrado que debe ser respetado desde la distancia y evitado a toda costa por los vivos. Se dice que el dios del trueno protege ferozmente su dominio sagrado y castiga a los intrusos con tormentas repentinas y violentas que surgen de la nada en días claros, con vientos huracanados que pueden empujar a un hombre al abismo y con desastres naturales inexplicables. Esta creencia no es meramente metafórica para ellos. Los apaches relatan historias antiguas de guerreros valientes que entraron en la montaña para probar su valor y nunca regresaron, o mejor dicho, que volvieron días después mudos, con el cabello blanco y la mente destrozada, habiendo visto cosas que la psique humana no puede procesar sin romperse en pedazos. Pero la leyenda va más allá de un dios protector del clima. Existe la creencia persistente y oscura de que dentro de las montañas de la superstición se encuentra una entrada física real al mundo inferior o al infierno mismo. Se habla de una cueva específica, oculta a la vista de los no iniciados, o un pozo sin fondo, desde donde emergen los vientos feroces que azotan el desierto y donde se escuchan voces, lamentos y sonidos guturales que no pertenecen a este mundo ni a ningún animal conocido. Algunos excursionistas modernos han reportado experiencias que corroboran estas leyendas antiguas. Haber sentido una vibración extraña y de baja frecuencia en ciertas áreas del parque que causan náuseas físicas y un miedo irracional repentino. Una sensación palpable de ser observados desde las rocas altas por ojos invisibles, o de que el silencio del desierto se vuelve repentinamente pesado, opresivo y cargado de estática antes de una tormenta, como si el aire mismo estuviera vivo y hostil. Esta conexión espiritual con el inframundo podría explicar, según los creyentes en lo paranormal y los estudiosos del folclore, la inusualmente alta incidencia de muertes extrañas, suicidios y la mala suerte persistente, que parece perseguir como una sombra a quienes profanan el lugar robando sus rocas o buscando su oro. No se trata solo de geología traicionera o calor extremo, dicen. Se trata de estar en un lugar delgado, un punto geográfico donde el velo entre nuestro mundo material y uno más oscuro y caótico es peligrosamente frágil. La leyenda del dios del trueno sirve como una advertencia ancestral, que en nuestra arrogancia moderna hemos olvidado. Hay lugares en la tierra que no están destinados a los humanos, santuarios de fuerzas primordiales. Y cruzar sus fronteras sin permiso es invitar a la desgracia y a la locura. La próxima vez que vean una tormenta eléctrica estallar con furia sobre los picos irregulares y negros de las supersticiones, iluminando la roca volcánica con relámpagos que parecen venas de fuego bajo nubes púrpuras, recuerden que para los antiguos habitantes de esta tierra, eso no es solo un fenómeno meteorológico explicable por la ciencia. Es el rugido de advertencia de un dios antiguo que sigue vigilando, recordándonos una vez más con voz de trueno: manténganse alejados,
Esto no les pertenece. Misterio 7. Las piedras de Peralta. Mapas de piedra que llevan a la muerte. En el complejo y a menudo fraudulento mundo de la búsqueda de tesoros, pocas evidencias físicas son tan controvertidas, tangibles y fascinantes como las famosas piedras de Peralta. La historia de su descubrimiento es tan extraña y fortuita como las piedras mismas. En 1949, un turista de Oregón llamado Travis Tomlinson, mientras caminaba cerca de la carretera principal, en las proximidades de las montañas, hizo un hallazgo casual que cambiaría la historia de la búsqueda para siempre. Tropezó literalmente con un conjunto de losas de piedra arenisca roja talladas con mapas intrincados y símbolos crípticos, parcialmente enterradas en la tierra roja. Estas piedras, supuestamente creadas y escondidas por la familia Peralta en un momento de desesperación antes de su fatídica masacre para poder regresar algún día a su tesoro, parecen formar un mapa completo y codificado hacia la ubicación exacta de la mina perdida y otros depósitos. Grabados profundamente en la roca con cinceles hay líneas topográficas precisas, símbolos religiosos de iglesias y cruces, corazones sangrantes, caballos y palabras en un español arcaico y, a veces, gramaticalmente incorrecto o críptico que desafía la traducción simple. Las piedras están diseñadas ingeniosamente para encajar entre sí de maneras complejas, formando un rompecabezas geológico tridimensional que promete la riqueza infinita y la gloria a quien logre descifrar su lógica interna. El conjunto incluye piezas icónicas que se han vuelto famosas. El mapa del sacerdote, que muestra rutas y símbolos religiosos y advertencias. El mapa del caballo, que detalla senderos y distancias. Y la misteriosa piedra del corazón, que contiene una cavidad incrustada en forma de corazón, donde se inserta otra piedra menor con forma de corazón latino, revelando pistas ocultas y fechas. Pero aquí radica el gran misterio que divide a la comunidad de investigadores. ¿Son auténticas reliquias del siglo XIX? Los expertos están irremediablemente divididos en dos bandos. Algunos geólogos y arqueólogos afirman que las marcas de las herramientas son demasiado recientes y limpias para ser de 1840 y que el estilo del español es incorrecto, sugiriendo que podrían ser falsificaciones elaboradas creadas en el siglo XX por estafadores para engañar a inversores crédulos o simplemente como una broma pesada histórica que se salió de control. Otros investigadores, sin embargo, creen fervientemente en su autenticidad, señalando detalles geográficos específicos y nombres de lugares en los mapas que solo alguien con un conocimiento íntimo y antiguo de las montañas de hace un siglo podría haber sabido. Detalles que se habían perdido en el tiempo y que las piedras preservan. Pero lo más inquietante de las piedras de Peralta no es su origen dudoso, sino su efecto nefasto y magnético en quienes las estudian. Lejos de llevar al oro, estas piedras han actuado como un canto de sirena maldito, atrayendo a más personas hacia el peligro y la obsesión. Muchos de los que han intentado seguir las rutas trazadas en las piedras sobre el terreno real han terminado perdidos sin esperanza, deshidratados o muertos. Los mapas son notoriamente confusos y engañosos. Las escalas parecen variar arbitrariamente. Los puntos de referencia son ambiguos y las instrucciones parecen llevar a los buscadores en círculos interminables o directamente hacia terrenos mortales y acantilados sin salida. Existe una teoría oscura de que las piedras no son un mapa para encontrar la mina,
sino una trampa deliberada creada por los Peralta o por alguien más para desviar a los ladrones y llevarlos a su muerte. O quizás un mapa maldito que confunde y desorienta intencionalmente a quien lo lee, protegiendo el secreto. O tal vez, como sugieren algunos fatalistas, las piedras son reales, pero están incompletas. Y la pieza final del rompecabezas, la llave maestra que da sentido a todo, fue destruida o nunca existió, condenando a los buscadores a vagar eternamente en busca de un destino que no pueden alcanzar. Las piedras de Peralta permanecen hoy en exhibición en un museo, mudas, pesadas y enigmáticas, guardando su secreto bajo vitrinas de cristal, mientras siguen inspirando una obsesión que a menudo termina en tragedia. Misterio 8, Los Tres de Utah, La locura por el oro, 2010. Nuestro último misterio es quizás el más trágico y doloroso por su proximidad en el tiempo y por la advertencia clara y brutal que ofrece sobre el poder destructivo de la fiebre del oro moderna. En el verano de 2010, 3 hombres procedentes de Utah, Curtis Merworth, Ardian Charles y Malcolm Mix, llegaron a las montañas de la superstición, con un brillo febril en los ojos y la esperanza en el corazón. No eran adolescentes imprudentes buscando adrenalina de fin de semana. Eran hombres de familia, de mediana edad y mayores. Merworth tenía 66 años, trabajadores y racionales en su vida diaria, pero impulsados por una creencia inquebrantable y casi religiosa de que ellos, finalmente, habían resuelto el enigma que había eludido a tantos otros durante un siglo. Su historia de búsqueda no comenzó bien, lo cual debería haber sido una señal de advertencia cósmica. Un año antes, en 2009, este mismo grupo ya había tenido que ser rescatado de emergencia de las mismas montañas, sufriendo de deshidratación severa y agotamiento, apenas escapando con vida gracias a la intervención de las autoridades. Pero la montaña los llamó de nuevo con una fuerza irresistible, como un imán. La locura por el oro es un fenómeno psicológico real y documentado. Una obsesión que nubla el juicio crítico, altera la percepción del riesgo y hace que la muerte parezca un precio aceptable por la posibilidad de riqueza. Esta vez será diferente, pensaron y se dijeron a sí mismos, convencidos de su nueva información. Esta vez sabemos exactamente dónde está. Solo necesitamos un viaje más. En julio de 2010, desafiando toda lógica y sentido común, en medio de una de las olas de calor más brutales de la década en Arizona, con temperaturas diurnas superando los 46 grados centígrados a la sombra y mucho más bajo el sol directo en las rocas, los 3 hombres se adentraron en el desierto profundo. Sus familias esperaron noticias esa noche. Pasaron los días. Las llamadas prometidas no llegaban. El silencio se hizo ensordecedor y la angustia creció. Se inició la búsqueda oficial. Lo que siguió fue una agonía de 6 meses de incertidumbre para sus familias y amigos. Las montañas de la superstición, vastas, laberínticas y llenas de cuevas y sombras, ocultaron a los 3 hombres con una eficacia aterradora, burlándose de los esfuerzos de los equipos de rescate más avanzados y tenaces. No fue hasta enero de 2011, medio año después, que se encontraron sus restos esqueléticos. Primero, se hallaron 2 cuerpos juntos, acurrucados bajo un saliente de roca, buscando sombra. Luego, a varios kilómetros de distancia, se encontró el tercero. La autopsia y la reconstrucción forense de los hechos pintaron un cuadro de desesperación absoluta y sufrimiento. Se cree que los hombres sucumbieron al calor extremo en cuestión de días,
pero las circunstancias tenían detalles inquietantes. Se habían quedado sin agua rápidamente en ese horno de piedra. En algún momento, en su delirio o desesperación, se separaron, rompiendo la regla número 1 de supervivencia en el desierto. Nunca te separes de tu grupo. Uno de ellos fue encontrado con su teléfono celular en la mano, habiendo intentado hacer llamadas de emergencia que nunca conectaron en la soledad de piedra sin señal, muriendo mientras trataba de contactar al mundo exterior. Murieron buscando una sombra que no existía, caminando hacia un destino imaginario, persiguiendo un fantasma dorado hasta su último aliento. La muerte de los 3 de Utah reavivó el debate internacional sobre la maldición de las supersticiones. ¿Fue simplemente un caso trágico de mala planificación, arrogancia frente a la naturaleza y mala suerte? ¿O hubo, como sugieren algunos teóricos y sensitivos, una influencia externa sutil? Algunos afirman que la locura irracional que los impulsó a regresar al lugar que casi los mata un año antes no era natural, sino una influencia psíquica de la propia montaña. Un canto de sirena que los atrajo irresistiblemente hacia su muerte para alimentarse de su energía vital. Sea como sea, su historia queda como un monumento sombrío y reciente. En las montañas de la superstición, la codicia no es un camino a la riqueza, sino una brújula rota que a menudo señala directamente hacia la tumba. Queridos onironautas, hemos recorrido juntos los senderos polvorientos, antiguos y sangrientos de las montañas de la superstición. Hemos sido testigos, a través de estas historias, de cómo la leyenda del oro ha perdurado tenazmente a través de los siglos, cobrándose un precio en vidas humanas, cordura y sangre que supera con creces el valor de cualquier tesoro material imaginable. Desde masacres indígenas antiguas hasta tragedias familiares modernas, estas montañas permanecen allí, inmutables y silenciosas, como un testigo implacable de la obsesión humana y sus consecuencias fatales. Al final de este viaje, las preguntas persisten como el eco en un cañón. ¿Existe realmente la mina del holandés perdido, esperando ser descubierta bajo una roca? ¿O es simplemente un espejismo colectivo, una trampa geológica y psicológica diseñada por la naturaleza o por fuerzas desconocidas para probar los límites de nuestra cordura y nuestra codicia? Quizás el verdadero misterio no sea dónde está el oro físico, sino por qué, a pesar de todas las advertencias, los cráneos perforados, los cuerpos decapitados y las tragedias familiares, seguimos buscándolo generación tras generación. Tal vez, como creían sabiamente los apaches, hay lugares sagrados en este mundo que simplemente no nos pertenecen. Santuarios de poder que no deben ser profanados. Y tratar de conquistarlos es una batalla que estamos destinados a perder desde el principio. Esperamos sinceramente que esta inmersión profunda en el misterio, la historia y la oscuridad haya sido de su agrado. Si han sentido el escalofrío del desierto en su piel o la intriga de lo desconocido en su mente, les invitamos nuevamente a suscribirse y a compartir este viaje con otros buscadores de misterios. Dejen en los comentarios sus propias teorías y reflexiones. ¿Creen en la maldición sobrenatural? ¿Creen que el oro sigue ahí esperando? ¿Se atreverían ustedes a buscar el legado de Jacob Waltz sabiendo el precio que otros han pagado? Mientras se preparan para descansar esta noche, dejen que estas historias de calor, polvo y misterio se desvanezcan suavemente en la oscuridad segura y fresca de su habitación. Respiremos juntos una última vez, soltando cualquier tensión residual del día. Inhalen paz y tranquilidad
exhalen cualquier sombra o temor. Que sus sueños los lleven a lugares maravillosos y seguros, lejos de las sombras alargadas de la superstición, donde el único oro que importa es la riqueza de la paz interior y la tranquilidad de un descanso profundo y reparador. Buenas noches, onironautas, que descansen en paz.